Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar el día de hoy acerca de estructuras probabilísticas para tablas de contingencia. Veremos un poco más formal el concepto de tablas de contingencia, que es como tenemos dos variables categóricas. Hablaremos de distribuciones conjuntas, marginales, condicionales. Y hablaremos de los conceptos de independencia y homogeneidad. También veremos un poco acerca de las diferentes modalidades de muestreo, según la estructura probabilística, puede ser Poisson o multinomial. Y hablaremos acerca de los tipos de estudio. Por ejemplo, tipos de caso control, ensayos clínicos, estudios de cohorte, estudios, etcétera. Otros estudios más que vamos a ver. ¿Okay? Comencemos entonces con las tablas de contingencia. Tenemos dos variables categóricas, X y Y. Son dos variables que toman, no son números, sino que toman una categoría como la que hemos estado estudiando. Vamos a suponer que X tiene I mayúscula categorías o niveles y que Y tiene J mayúscula niveles. Entonces, la clasificación conjunta de X y Y, es decir, un sujeto puede tener I categorías en X, J categorías en y por ende pueden haber I por J posibles combinaciones. En el caso de que ambas variables, tanto X y Y, sean variables de respuesta, entonces nos vamos a interesar en la distribución conjunta de X y de Y. En el caso en que la variable de respuesta sea y X sea la variable de explicación, en ese caso lo que nos interesa es estudiar la distribución condicional de y ver cómo cambia según cada nivel de X. ¿Qué es una tabla de contingencia? Una tabla de contingencia es una tabla rectangular con I filas para los niveles de X y J columnas para los niveles de Y. Y en esta tabla se pueden mostrar las I por J combinaciones posibles. Las celdas de las tablas representan cada una de estas combinaciones. Pearson fue el primero que acuñó el término contingency table en 1904, en la tabla en la que las celdas contienen las frecuencias, es decir, cuántas veces aparece cada combinación de nivel de X y nivel de Y en una posible muestra. Otro nombre también es tabla de clasificación cruzada, Cross Classifying Table. Y la notación que vamos a tener también para una tabla I por J es I cruz J. No quiere decir que estamos multiplicando I por J. Es una tabla de I filas, J columnas, aunque sí tiene el producto I por J celdas posibles, ¿no? Como ejemplo, hablemos de un estudio que realizó Harvard en 1988. Allí hay una época cuando se estaba recién estudiando el efecto de la aspirina en disminuir ataques del corazón como un tratamiento. Este fue un estudio de 5 años en el que un grupo de médicos se les pidió que tomara una medicina todos los días. La medicina que tomaban no sabían cuál era, fue un estudio ciego. Podía ser aspirina o podía ser placebo. Quienes realizaban el estudio sabían qué médicos estaban en aspirina y qué médicos estaban en placebo. Los mismos médicos o los mismos pacientes, en este caso eran médicos, pero eran personas sujetos del experimento, no sabían. Entonces, a 11.034 sujetos se les dio placebo, una pastilla diaria durante 5 años. A 11.037 se les dio aspirina. Entonces estamos hablando de una muestra de 20.071 sujetos. Ese es N. 22.071 sujetos. 22.071. Ahora, aquí vemos la tabla de contingencia. La variable de explicación X es placebo aspirina. Cada fila de la tabla representa un nivel de X. El nivel de placebo, el nivel de aspirina. La variable de respuesta Y es si tuvo o sufrió un infarto de miocardio. Entonces tenemos tres categorías,
sin ataque quiere decir que no tuvo ataque del corazón, no tuvo infarto de miocardio. Ataque no fatal quiere decir de que tuvo un ataque al corazón pero no murió. Ataque fatal, personas que tuvieron el ataque del corazón y murieron. Aunque esta tabla que está aquí la vamos a tocar más adelante otra vez en otras clases, ¿no? Pero es un ejemplo de lo que es una tabla de contingencia. Los números son las frecuencias observadas de los 22.000. De los 22.071, 171 estaban en placebo y tuvieron un ataque, pero no fue fatal. 5 que estaban en aspirina tuvieron un ataque fatal. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de tabla de contingencia. Como dije, más adelante volveremos para analizar estos datos. Muy bien. Vamos a ver lo que son las distribuciones conjuntas, marginales y condicionales. Suponga que ambas X y Y son variables de respuesta. Es decir, no fijo ninguna de las dos, sino que las dos son observadas durante el experimento. Si se toma un sujeto al azar de una población, las respuestas X y Y tendrán una distribución de probabilidad conjunta. Vamos a denotar la letra griega pi sub ij, y la probabilidad de que el sujeto, su valor de estas dos variables aleatorias, variables categóricas aleatorias, X y Y, ocurran en la fila I, columna J. Es decir, que X esté en su nivel I y Y esté en su nivel J. Y aquí un cuidado, no quiere decir que X sea igual a I porque I es un número que denota un nivel. No podemos hablar de valores esperados en estas variables, ¿no? Pero sí podemos hablar de probabilidades. En este caso tenemos la probabilidad conjunta. El conjunto de los pi sub ij, I varía desde 1 hasta I mayúscula y J desde 1 hasta J mayúscula, es lo que conocemos como la distribución conjunta de X y Y. Vamos a suponer ahora que pi sub I más es la probabilidad de que el mismo sujeto con las variables categóricas aleatorias X y Y ocurra en la celda I. Es decir, aquí ya no nos interesa en qué columna ocurrió, simplemente pi sub I más es la probabilidad de que ocurra en la fila I, o que X tome el valor del iésimo nivel. A este conjunto de pi sub I más le vamos a llamar la distribución marginal de X. El más indica una suma sobre los índices de J. Pi sub más J, ahora sumamos sobre I, y tenemos la probabilidad de que X y Y ocurra en la columna J. En este caso, el conjunto de los pi más J, J va desde 1 hasta J mayúscula, es la distribución marginal de Y. ¿Cómo se calculan estas distribuciones marginales? La distribución marginal de X, pi sub I más, es la sumatoria sobre J de pi sub IJ. Es decir, fijo I y sumo todos los elementos de la fila I a lo largo de todas las columnas, y con eso tengo la distribución marginal de X. Para obtener la distribución marginal de Y, en cambio, sumo todos los elementos de las columnas. En dos diapositivas voy a poner esto con una tablita para que se vea ahí, ¿no? Cabe recalcar que la suma de las probabilidades de la distribución marginal de X es la misma que la suma de las distribuciones de las probabilidades marginales de Y es la misma que la doble suma de las probabilidades conjuntas, que es 1. Este 1 indica que hemos considerado todos los niveles posibles de X y de Y. ¿Okay? Esto es distribución conjunta. Hablemos ahora de distribución condicional. En la mayoría de tablas, como en el ejemplo del infarto, Y es la variable de respuesta y X es la variable explicativa. Ahora, a veces X no es fijo, sino que es aleatorio. Si piensan en el estudio del infarto o de la aspirina, los investigadores fijaron qué doctores iban a estar en aspirina y qué doctores iban a estar en placebo. Es decir, esa variable aspirina-placebo no fue observada durante el experimento. Se fijó de antemano. Lo que se observó fue el ataque.
Esta es una variable fija. No tiene sentido decir que X sea una variable aleatoria. Y por ende, no tiene sentido hablar de una distribución conjunta de X y Y. En ese caso, hablamos de que para cada nivel de X, Y tiene una distribución de probabilidad. A esta distribución de probabilidad la vamos a llamar pi sub j dado I. Es decir, dado que un sujeto está clasificado en la fila I, correspondiente al nivel I de X, pi sub ji denota la probabilidad condicional de que el sujeto ocurra en la columna J de Y. Y claro, es una distribución de probabilidades, por ende la sumatoria de pi sub j dado I debe de ser igual a 1. Al conjunto pi sub 1 dado I, pi sub 2 dado I, hasta pi sub j mayúscula dado I, le llamamos la distribución condicional de Y, dado que X está en el nivel I. El propósito de algunos estudios es comparar la distribución condicional de Y para varios niveles de variables de explicación. Puede ser de una variable X o puede ser de una X, una Z u otras variables. Por eso ahí le puse variables de explicación. Ahora, habrá circunstancias en que X no es fijo de antemano, en que X es observado, pero también me interesa la distribución condicional de Y dado X. Si ambas son aleatorias, si ambas son variables de respuesta, la distribución condicional estará relacionada con la distribución conjunta y marginales a través de esta conocida fórmula, ¿no? Pi de j dado I es la probabilidad conjunta de que X sea igual a I y es igual a J, dividido por la probabilidad marginal que X sea igual a I. En esta tabla podemos ver un poco lo que hemos discutido en las últimas dos diapositivas. Esta es una tabla 2×2. Notan aquí las distribuciones conjuntas pi 1, 1, pi sub 1, 2, pi sub 2, 1 y pi sub 2, 2. Cuando yo sumo pi sub 1 j para j igual 1 hasta 2, tengo pi sub 1 más. La probabilidad marginal de que X esté en el primer nivel. Cuando sumo pi 2, 1 con pi 2, 2, otra vez estoy fijando la fila 2 y estoy variando la columna, entonces obtengo la probabilidad marginal de que X esté en el segundo nivel. Lo mismo acá en el total de las columnas. Note que estoy ahora fijo la columna 1, y puedo sumar pi 1, 1, pi 2, 1. Estoy ahora variando las filas, fijando la columna 1. Entonces, esto que está acá abajo, pi más 1, es la distribución marginal de Y, la probabilidad de Y igual al primer nivel. Y acá está la probabilidad de Y igual al segundo nivel. Si sumamos pi más 1 y pi más 2, nos debe de dar 1. Si sumamos pi 1 más y pi 2 más, debe de dar 1. Por otro lado, entre paréntesis he puesto las distribuciones condicionales. En el caso de que ambas sean aleatorias, podemos hablar de distribuciones condicionales y conjuntas. En el caso de que X sea fija, no podemos hablar de conjunta, pero también le llamamos igual distribución condicional. Pi 1 dado 1 y pi 2 dado 1 viene siendo una distribución de probabilidades en Y, ¿verdad? En este 1 y 2 representan la primera y segunda columna, dado que X está en la primera columna. Por eso el índice que está aquí después de la barra vertical es 1. Y la suma de estos dos tiene que dar igual a 1. Y algo similar ocurre en la segunda fila, ¿no? Pi 1 dado 2 y pi 2 dado 2. Debe de sumar a 1. En este caso, las probabilidades condicionales sumarían a 2 en esta tabla, ¿no? Siempre suman al número de filas. Y sobre todo si estoy condicionando la fila, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es un poco el resumen de lo que vimos en una tabla 2×2. Ustedes se lo pueden imaginar para una tabla 3×3, 3×2, 4×5, lo que sea, ¿no? Muy bien. Ahora, estos pi sub i j que están aquí, pi sub i más, pi sub j, más j, pi sub j dado i, son los valores reales de las probabilidades. Le llamamos pi. Usualmente usamos una letra griega para denotar un valor real. El problema de estos valores reales es que usualmente no los conocemos y los tenemos que estimar. Entonces, cuando los tenemos que estimar, vamos a utilizar lo que se conoce como las proporciones muestrales. Y quiero hacer énfasis aquí que estas proporciones muestrales
que le vamos a llamar pi sombrero o le llamaremos P, también cualquiera de las dos. Estas proporciones muestrales no son iguales a los verdaderos valores de pi, pero tienen por propósito estimarlas, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de las frecuencias de las celdas. Esas son las frecuencias que observamos en cada celda n sub ij. ¿Cuántos de la muestra tienen en la X en la categoría I y Y en la categoría J, ¿no? Estas son las frecuencias. Los totales de filas n sub i más, estamos otra vez sumando sobre el índice J. Totales de columnas n más J, sumamos sobre las filas I fijando J. Tamaño de muestra n es la suma de los totales de filas, de los totales de columna o la suma doble de todas las celdas, ¿no? Con estos podemos definir lo que se conoce como proporciones muestrales conjuntas. P sub ij, que es igual a n sub ij dividido para n. No es igual a pi sub ij, aunque se espera que, si la muestra es grande, que este P sub ij sea cercano al pi sub ij. Con muestras pequeñas, quizás no, ¿no? Por ejemplo, si n fuese igual a 2 y pi sub ij real fuera 0.25, con n igual a 2 solamente pudiéramos obtener 0.5 y 1 como posibles valores. Ni siquiera pudiéramos obtener 0.25. Pero cuando n es grande, los p sub ij, las proporciones muestrales, suelen ser similares a las verdaderas probabilidades conjuntas. También podemos hablar de las proporciones muestrales marginales, P sub i más, que sería el total de la fila dividido por el tamaño de muestra, P sub más J, total de la columna dividido por el tamaño de muestra. Y podemos hablar de las proporciones muestrales condicionales. P sub J dado I sería P sub ij sobre P i más. Y da lo mismo si usted reemplaza estos dos, se da cuenta que el n se simplifica, daría lo mismo que poner n sub ij sobre n sub i más. ¿Ok? Solo un pequeño ejemplo, sin datos, pero para comprender un poco un caso en que se necesitan algunas de estas. Sensibilidad y especificidad. En medicina se usan pruebas de diagnóstico para detectar ciertas condiciones médicas. Por ejemplo, el antígeno prostático en la sangre se utiliza para detectar cáncer de próstata. No siempre que usted tiene alto el antígeno prostático, tiene cáncer. Y no siempre que lo tiene bajo significa que no lo tiene. Pero es una prueba que suele tener un resultado bastante bueno. El mamograma se suele utilizar para detectar cáncer de mama, por ejemplo. Otra prueba de diagnóstico, que no es concluyente, pero es una buena prueba. Usualmente para una prueba concluyente se requieren más recursos. Entonces, la idea es una prueba que es a veces menos invasiva o más económica, en el que se pueda detectar una enfermedad. Se pueden usar rayos X, resonancias magnéticas, biopsias, etc. Ahora, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, 10% de incidencia. Y el chance de que un mamograma sea certero varía según la densidad del pecho, la experiencia del radiólogo, etc. Supongamos que X sea el estado real de la enfermedad. ¿Tiene o no tiene cáncer la paciente? Y Y es el resultado del mamograma, positivo o negativo. Ahora, en esta tabla podemos ver lo que suele ocurrir. Por ejemplo, entre las mujeres que tienen cáncer de mama, que toman un mamograma, estos no son datos reales, pero son datos típicos en estos estudios de especificidad y sensibilidad. 86% de las que tienen cáncer, el mamograma salió positivo y 14% salió negativo. Obviamente este 14% es un error en la prueba del mamograma. Tenían cáncer, pero el mamograma no fue capaz de detectarlo. Por distintas razones, como dijimos, experiencia de radiólogo, densidad del pecho, etc. Acá hay otro grupo de mujeres que no tienen cáncer de mama y que se sometieron al mamograma. Y de estas, el 88% dio negativo. Pero hubo un 12% que el mamograma le salió positivo. Este 12% es un nivel de error. Claro,
En los que no tienen cáncer de mama, este nivel de error, en estadística le conocemos como error tipo 1, y al nivel de error de acá, de los que tienen cáncer, es lo negativo, error tipo 2. Y en estadística le conocemos, por ejemplo, a esta probabilidad .86, la potencia de la prueba. En medicina le llaman sensibilidad a la probabilidad condicional que prueba de positiva, dado que la persona tiene la enfermedad. En este caso, la sensibilidad de la prueba es esta, .86. En función de la nueva notación que estamos aprendiendo, es pi sub 1 dado 1. La probabilidad de que el mamograma dé positivo, dado que sí tiene cáncer. Pi sub 1 dado 1. Y la especificidad es la probabilidad condicional de que prueba dé negativa, dado que la persona no tiene la enfermedad. Pi sub 2 dado 2. Negativo, dado que estoy en la segunda fila. .88. Como ustedes lean journals de medicina, se darán cuenta que cuando se introducen pruebas, casi siempre se habla de sensibilidad y especificidad. Es deseable que ambos sean altos, ¿no? ¿Okay? Eso es como un ejemplo de la notación. Bien. Ahora, antes de seguir con más de la teoría, quería mostrarles cómo se introduce una tabla de contingencia en R y cómo se trabaja en ella. Aquí tengo un grupo de comandos de R, que lo pueden intentar ustedes en casa. Se me fue de largo. cbind es una función de R que crea una matriz por columnas. Y C minúscula es una función que crea vectores. ¿Cómo voy a combinar números en un vector, no? C minúscula. Entonces aquí estoy creando un vector 18,5, el vector 161,99 y el vector 10,845. cbind dice coja estos vectores y únalos en una sola matriz y cada vector representa una columna. Si quiere hacerlo por fila, puede hacerlo con rbind. Y ahora tenemos una matriz. A esta matriz vamos a darle nombres a las dimensiones. ¿Sí? La matriz tiene filas, va a tener, estas son las columnas, 18,5, 761,99, 10.845, 10.933 son las columnas. Tiene 3 columnas y tendría entonces 2 filas. Entonces, la primera dimensión se llama filas, la segunda dimensión se llama columnas. Se darán cuenta ustedes aquí que le estamos dando nombre a las dimensiones de la matriz A. Y los nombres le podemos poner como dim names de A, una lista, un list, donde las filas le vamos a llamar tratamiento, a las columnas le llamaremos resultado. Los nombres de las filas, de la primera fila va a ser placebo, de la segunda fila aspirina. El nombre de las columnas va a ser ataque fatal para la primera columna, ataque no fatal para la segunda y sin ataque la tercera. Con eso está creada la matriz y con eso bastaría para la mayoría de comandos de R, pero hay otros comandos que funcionan mejor si R reconoce que esto es una tabla de contingencia. Yo cojo una matriz A y le uso el comando as.table para representar esta matriz A como una tabla. Esta tabla internamente no le hace, guarda A como una matriz mismo, se guarda los datos como una matriz, pero le pone unos atributos que le permite luego hacer ciertas cosas, ¿no? Si usted pone tabla en R, una vez que la ha creado de esta manera, contiene astable.a, sale así la tabla, ¿no? Entonces usted ve aquí, puede ver aquí la tabla de contingencia, los nombres de las columnas, los nombres de las filas, y una etiqueta de qué son las filas, una etiqueta de qué son las columnas. Y aquí una diferencia entre matriz y tabla, ¿no? Si usted pone plot de esto en una matriz, le va a graficar el punto 18,761,599 en una scatter plot, un diagrama X y Y. Pero si es tabla y usted le pone plot de tabla, le toma en cuenta que es tabla de contingencia, que son datos categóricos, y le hace esto que es un mosaic plot, un plot de mosaico. Más adelante en otra clase ya tengo diapositivas donde vemos cómo afinar esta gráfica, ¿no? Pero creo que es clara aquí. En esta gráfica, el mosaic plot
reconoce automáticamente que las filas son X. Por eso es que aquí tenemos en el eje horizontal las X. Y Y le reconoce acá. Y le da una idea de la distribución de Y para cada nivel de X. Placebo, y aquí está cómo se distribuye Y. Aspirina, aquí está cómo se distribuye Y. Y claro, son tan poquitos los ataques que se montan esas etiquetas, ¿no? Como dije, más adelante volveremos a este ejemplo y veremos cómo mejorar ese gráfico. Pero por ahora un simple plot tabla, si no tuviera proporciones tan pequeñitas, se vería muy bien la distribución de Y dado X en una tabla de contingencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si me interesa sacar las proporciones muestrales? Es decir, P sub IJ, N sub IJ dividido para N. Bueno, el comando prop.table, también este puede darle tabla o matriz, le da cada celda dividida para el total. Total, ¿se acuerdan que eran 22.071? Entonces cogió cada celda, dividió para 22.071. Y aquí están, ¿no? 49% caen en los de placebo sin ataque y 49.5% aspirina sin ataque. Muy pocos caen en placebo ataque fatal, 8 por cada 10.000 y acá 2 por cada 10.000 en aspirina, ¿no? Okay. Si lo que nos interesa es la proporción marginal o la tabla marginal, P sub J dado I, N sub IJ dividido para N sub I más, le ponemos aquí que quiero prop table, coma, pero según el primer margen, según la primera dimensión. Las dimensiones son filas la primera, columna la segunda. Entonces, en este caso, usted nota que sigue siendo una tabla 2×3, pero esta vez la suma de las filas da 1. Porque cogió cada celda y le dividió para el total de la fila. Entonces, en placebo, el 98.2% no tuvieron un ataque. En aspirina, el 99% no tuvieron un ataque. En placebo, el 1.5%, o lo que es lo mismo, 15 por 1000 de cada 1000, tuvo un ataque pero no fue fatal. En aspirina, 8 de cada 1000 tuvo un ataque pero no fue fatal. Entonces, esto es las proporciones por fila. Claro, le podemos poner 2 y verán casos en que tendremos que lidiar con proporciones en que invertiremos el papel de Y y X. En vez de hablar de Y dado X, hablaremos de X dado Y. Y hoy día mismo en esta clase veremos algo de eso, cuando veamos los tipos de estudio, ¿no? Pero aquí note que las proporciones son al revés, ¿no? Ahora suman a 1, pero por columnas. El ataque fatal, tenemos 78% de los ataques fatales estaban en placebo, 21.7% estaban en aspirina. ¿Verdad? Ataque no fatal, 63%, 36%. No sería correcto hablar de esto porque en este caso lo que se fijó fue X y se observó Y. Pero veremos más adelantito un ejemplo en el que se tiene esto, pero se quiere lo otro. Ya vamos a hablar. Hay cuestiones éticas inclusive aquí que tenemos que ver. Entonces, no sé si se han dado cuenta de lo que utiliza R Markdown para mostrar R, ¿no? Aquí pongo el comando de R y aquí sale el resultado. Comando de R, resultado. ¿Okay? Bien. Y otra cosa, estos dos numerales le agrega el R Markdown. Si usted hace R no le salen estos dos numerales aquí al lado, ¿no? Pero el Markdown por default hace que la salida de R sea reconocida con estos dos signos numerales en cada línea. Okay. Bien, tablas marginales en R. ¿Se acuerdan que hablamos de los N más J? O los totales por columna. La suma sobre las filas de N y J. Si quiero los totales por columna, la columna viene siendo la segunda dimensión. Entonces, margin.table, tabla, según el segundo margen, el margen 2, me daría la tabla marginal de las columnas. Y si le pongo margen 1, me daría la tabla marginal de las filas. Ustedes pueden hacer esa prueba en casa. A esta tabla marginal la puedo guardar en una variable y le puedo sacar el prop table, por ejemplo. Aquí no la guardé en variable, pero le apliqué directamente el resultado de margin table, le apliqué prop table.
Entonces este prop table, .986, viene siendo la proporción muestral de los que no tienen ataque. ¿A qué corresponde esto? ¿Placebo o aspirina? Realmente ambos, uniendo placebo y aspirina, o sumando las probabilidades conjuntas o las proporciones conjuntas de placebo y aspirina, nos daría ese .98. Muy bien. Estos son algunos de los comandos en R para manipular tablas de contingencia. Ustedes después los pueden también utilizar. Estos comandos que he visto el día de hoy los utilizaré libremente a lo largo de otras ocasiones que hagamos R. Ya supondré que ustedes los conocen, ¿no? Bien. Ahora, R tiene tres formas de almacenar las tablas de frecuencias. Una es usando un data frame con observaciones individuales. Otra es usando un data frame con frecuencias. Y la tercera, una tabla de múltiples vías. Esta última fue la que vimos, donde la tabla de frecuencia de dos vías, la tabla de contingencia de dos vías, se guardó como una matriz. Pero hay ocasiones en que se necesitan de las otras maneras. Por ejemplo, para ajustar modelos, que veremos también más adelante, usaremos la otra manera. Existen funciones para crear cada uno de estos tipos, ¿no? De representaciones. Existen funciones para cambiar entre una representación y otra, y cada una tiene su utilidad, como estaba diciendo. Por ejemplo, la primera forma era un data frame con observaciones individuales. En este caso he creado dos factores. Factores es lo que se utiliza en R para que reconozca que una variable es categórica. En este caso le puse A, B, pero pude haberle puesto 1, 2, 3. Igual como factor, R le iba a reconocer como categórica. O sea, aquí estoy diciendo que el tamaño de muestra es 7, que el primer individuo, la variable 1 salió en A y la variable 2 resultó en X. El segundo individuo, la variable B1 salió en B y la variable B2 salió en X. Por ejemplo, AY se repite 3 veces. BX se repite 2 veces, ¿no? Y así. Esta es la forma de observaciones individuales. Si usted tiene un data frame con observaciones individuales, que es lo típico que tendrá en muchos datos, muchas veces tendrá un Excel o una consulta en SQL que la abre desde R y le salen los datos individuales. Usted puede hacer una tabla de contingencia, por ejemplo, usando la función xtabs. Xtabs le pone la tilde de la ñ, que es para una fórmula en R. Si hacemos un poco de R, reconocerá eso. Y le pone aquí que quiero que haga las tablas usando B1 en la primera dimensión, más B2 en la segunda dimensión, usando los datos que están en el data frame que llamé hace un rato X. Se les puede haber dado otros nombres al data frame, pero bueno. Entonces, esto da la tabla de contingencia. Esto es de clase table y contiene aquí la tabla, ¿no? Categorías de X, de B1, categorías de B2 y las frecuencias aquí, ¿no? Las frecuencias suman a 7. Entonces, hay dos formas aquí de representar las tablas de contingencia. Ahora, si usted coge esta tabla que acabamos de crear y la vuelve a transformar en un data frame utilizando la función as.dataframe, entonces obtendrá un data frame con la tercera forma de representar las tablas de contingencia. No tenemos aquí las observaciones individuales, pero lo que tenemos es todas las combinaciones posibles y cuál es la frecuencia, cuántas veces ocurre cada combinación. Esta es la tercera forma de representar tablas de contingencia. Lo pongo aquí porque estamos hablando de data frames, pero veremos más adelante el uso de estas distintas formas, ¿no? Por ahora la que más vamos a usar es la de tabla, ¿no? Pero sí vamos a usar las otras dos. De hecho, en una parte del curso las otras dos serán las que más se usen. ¿Se acuerda la tabla que había quedado hace un ratito con los datos del estudio de la aspirina? Esa tabla, la había llamado tabla. Le voy a poner a esa tabla as data frame. As data frame. Y note que me da todas las combinaciones posibles de tratamiento y resultado, placebo, aspirina y los ataques. Y
la frecuencia de cada combinación, ¿no? Entonces, cuando veamos esta parte o usemos, o necesitemos esta forma de expresar las tablas de contingencia, ustedes volverán a estos videos, a estas partes y podrán tener cómo se hace, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora acerca de independencia y homogeneidad. Otros conceptos que tienen que ver con la distribución conjuntas marginales condicionales. Vamos a suponer primero que ambas variables x y y son variables de respuesta. La independencia se define como lo siguiente. La probabilidad conjunta de que x esté en el nivel i y y esté en el nivel j es igual al producto de las probabilidades marginales de que x sea en el nivel i, la probabilidad marginal de que y sea en el nivel j. Esto no se cumple en general para las tablas de contingencia, pero es posible que se cumpla. Y cuando se cumple, lo que sucede es que hay una disminución del espacio de parámetros. ¿En qué sentido? Si tengo una tabla 4x4, ¿cuántas pi sub ij necesito? 15. ¿Por qué no 16? Porque tiene que sumar a 1. Entonces, sabiendo 15 ya puedo saber la 16, ¿no? Porque la suma es 1. Entonces, el espacio o la dimensión de pi sub ij es un espacio de dimensión 15 en una tabla 4x4. Pero al representarlos con solamente las distribuciones marginales, hay 4 distribuciones marginales de x, pero como suman a 1, realmente hay 3 nomás. De y, asimismo hay 4 probabilidades marginales de y, pero como suman a 1 hay 3 parámetros. Con 6 parámetros logro representar los 15. Entonces, este supuesto de independencia es un supuesto reductor. Reduce considerablemente el espacio paramétrico, la dimensión del espacio paramétrico. ¿Okay? Entonces, esto es el supuesto de independencia. Es un supuesto que es deseable. Por eso, lo primero que nos enseñan a veces cuando hemos visto tablas de contingencia en un curso de estadística es el hecho de que son o no son independientes. Porque cuando son independientes podemos hablar de x sin hablar de y, o hablar de y sin hablar de x. Pero cuando no son independientes, entonces para hablar de y tengo que necesariamente hablar de x, ¿no? Entonces, esta prueba de independencia la vamos le vamos a dar bastante. Si x y y son independientes, note qué sucede con la distribución condicional pi sub j dado i. La distribución condicional la definimos como la distribución conjunta pi sub ij distribuido para la distribución marginal pi sub i más. Bajo independencia, pi sub ij es el producto de las marginales, pi sub i más por pi sub j más. Pero note que se simplifican las marginales de x. Entonces, bajo independencia, pi sub j dado i es igual a la marginal de y. No depende de i. En otras palabras, la marginal de y, la condicional de y dado x, es la misma en todos los niveles de i es igual a la distribución marginal de y. ¿Ok? Esto es distribuciones conjuntas marginales con el concepto de independencia. Si y es una variable de respuesta y x es una variable de explicación, a veces x es fija. Hay veces que la variable de explicación no es fija, veremos ya mismo eso en tipos de estudio en unos minutos, pero si x es fija no tiene sentido hablar de independencia. En ese caso tiene más sentido hablar de lo que se conoce como la hipótesis de homogeneidad. ¿Qué es la hipótesis de homogeneidad? Nos dice que la probabilidad de la categoría J de Y, dado que estoy en la fila 1, es la misma que en la fila 2, es la misma que en la fila I mayúscula. Y estas probabilidades son ciertas para J igual 1 hasta J. Claro, la independencia, lo que teníamos acá, me da la homogeneidad. Pero hablaremos de homogeneidad cuando x es fija y y es la variable de respuesta. Ahí podemos hablar de homogeneidad. No podemos hablar de independencia, aunque ustedes leerán en literatura, la gente igual le llama a veces independencia. Algunos sí tienen en cuenta
diferencia, ¿no? Cuando hablamos de hipótesis de homogeneidad y cuando hablamos de hipótesis de independencia. Son equivalentes los dos conceptos matemáticamente. Sin embargo, no es correcto hablar de independencia cuando X es fija. Independencia se habla cuando tenemos variables aleatorias. No existe tal cosa como la independencia con una variable fija, en el sentido de que toda variable aleatoria es independiente de cualquier constante. Entonces, ahí no tiene sentido hablar de independencia, hablamos de la hipótesis de homogeneidad. ¿Ok? Independencia y homogeneidad. Hablemos ahora de las modalidades de muestreo. Ya estamos a punto de terminar. Y hablaremos de primero los tipos de muestreo, ¿no? Muestreo Poisson, muestreo multinomial. Y multinomial tendremos una subclasificación que es multinomiales independientes. Supongamos que el número de sujetos en cada celda es y sub ij. Esta vez no voy a hablar de aquí de x y de y, sino que voy a hablar aquí de y sub ij, representa a n sub ij, ¿no? Pero quise darle el nombre y para indicar que es una variable aleatoria. No sabemos de antemano cuántos sujetos habrá en la muestra. Esto es muestreo Poisson. En el muestreo Poisson tenemos esto. El tamaño de muestra no está fijo de antemano, sino que lo tendremos a partir del experimento. Por ejemplo, vamos a diseñar un experimento en el que trataremos con todos los pacientes de laberintitis que tendremos el próximo trimestre. No sabemos cuántos pacientes de laberintitis tendremos el próximo trimestre. Algunos ejemplos son en medicina, porque bastante de datos categóricos se ha hecho en medicina, pero también verán ejemplos en otras áreas, ¿no? Como dije el primer día de clase. Entonces, en ese caso no sabemos cuánto será el tamaño de muestra. Simplemente hablaremos de los pacientes de laberintitis en un hospital o en un grupo de hospitales, ¿no? Bien. Bajo muestreo Poisson, cada celda es una variable aleatoria Poisson con parámetro mu sub ij. Vamos a suponer que todas las celdas son independientes, variables aleatorias Poisson independientes, y que la distribución conjunta de y j igual a n sub ij vendría siendo el producto de todas las Poisson independientes. Producto doble, ¿no? Producto doble aquí. Y aquí van todas las distribuciones Poisson independientes. En este caso, para este tipo de muestreo Poisson, el soporte de las celdas, cada celda puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, no hay tope. Y claro, quizás los números grandes sean improbables, ¿no? Según lo que estemos estudiando. Pero no hay tope. En el muestreo multinomial, el tamaño de muestra n es fijo. La distribución conjunta, note que es distinta que la Poisson, ¿no? Ahora tenemos un doble productorio de pi sub ij elevado a la nij para nj factorial por n factorial. Ya vemos antes la distribución multinomial. Pero aquí el soporte nij ya no va de 0 hasta infinito, sino que va desde 0 hasta n. Ninguna celda puede tener más de n observaciones. Y además ya no son posibles todos los números de celdas. Las celdas tienen que sumar a n. Es decir, ya no es una distribución sobre cualquier número que me dé la gana. Por ejemplo, si n es 3, si el tamaño de muestra es 3, y yo tengo 4 celdas, no pueden valer 2, 2, 2, 2, porque daría 8. Entonces, hay combinaciones que no serían posibles, ¿no? A pesar que 2 es menor que 3, ¿no? 2 es un posible valor de una celda, sin embargo, no pueden valer todas 2. Inclusive en este tipo de muestreo se introduce cierta dependencia, ya no se habla de independencia. Tenemos también, en el caso de que la respuesta variable de respuesta y la queremos estudiar para varios niveles de x, tenemos muestreo de multinomiales independientes. Vamos a suponer aquí que los totales de fila son fijos. Es decir, hemos fijado x de antemano, sabemos cuántos va a haber en cada fila. Y entonces, vamos a simplificar en esos casos de notación, si es que en el problema que estamos haciendo no hay duda de esta notación.
N y más, al total de cada fila le vamos a llamar simplemente N sub I. No olvídense el punto es porque cada oración termina con punto, ¿no? Pero, como dije, cuando no haya confusión en la notación, a los totales de la fila les quitaremos el más, simplemente para que las fórmulas se nos hagan más paletables. Entonces, en este caso lo que tenemos es I multinomiales independientes. Ya no es una sola multinomial grandota, sino I multinomiales independientes. Estamos hablando del producto de I mayúscula multinomiales. Ahora tenemos las n sub i j factorial y tenemos aquí las probabilidades condicionales, p sub j dado i elevado a la n y j, cada uno por el total de la fila. Ahora el soporte se restringe más. N y j ya no baja de 0 hasta n, sino es de 0 hasta n sub i. Recuerde que este es n sub i más, ¿no? Y también tenemos que la sumatoria por fila debe ser igual al total fijo. Recuerde que en esta muestra de multinomiales independientes, los totales de filas han sido fijados. ¿Okay? Si j es igual a 2, entonces le vamos a llamar muestreo de binomiales independientes, porque cada multinomial tendría solamente dos categorías: éxito o fracaso. Si x es aleatorio, se puede pensar en la distribución condicional de y dado x, pero aún con muestreo Poisson y multinomial, se puede utilizar el muestreo de multinomiales independientes. ¿En qué sentido? En el caso de muestreo Poisson, con parámetros mu sub i j, lo podemos transformar a muestreo Poisson condicional. Vamos a condicionar en el tamaño de la muestra. Ya vimos anteriormente que si cogemos Poisson independientes y las condicionamos en la suma, las variables resultantes condicionales son multinomiales. Entonces, el muestreo Poisson condicionado en el total es realmente muestreo multinomial. Ese es el esquema resultante. En el muestreo Poisson, condicionando en los totales de las filas, el esquema resultante es muestreo de multinomiales independientes. Es realmente los dos pueden venir del muestreo Poisson. ¿Ok? Son compatibles, mejor dicho. A veces usamos el uno, a veces usamos el otro. Veremos a lo largo del curso cuándo, ¿no? Si ambos los totales de fila y los totales de columna son fijos, entonces será muestreo hipergeométrico. Hablaremos del muestreo hipergeométrico un poco nomás en tablas 2×2. Veremos más adelante. No es menos común. Sin embargo, se lo utiliza para hacer pruebas exactas, ¿no? Pruebas no aproximadas. Y para ver estos diferentes tipos de muestreo, pensemos en una investigación para estudiar la relación entre uso del cinturón de seguridad y el resultado de un accidente fatal. Y el X es el cinturón de seguridad, ¿no? Y el Y es el resultado del accidente, fatal y no fatal. Así será la tabla de contingencia que se forma, ¿no? Cinturón de seguridad, sí o no, resultado del accidente, fatal o no fatal. ¿Ok? Ahora, según cómo recogemos los datos, dependerá el tipo de muestreo y según eso es el análisis. Vamos a suponer que en un plan de estudio, en un plan experimental, vamos a catalogar todos los accidentes que ocurran en los próximos 12 meses según la tabla. Todos los accidentes de Ecuador, suponiendo. Entonces, en este caso, no sabemos de antemano cuántos accidentes habrá el próximo año, en los próximos 12 meses. En ese caso estamos lidiando con muestreo Poisson, con 4 parámetros: mu1, mu1, mu2, mu2, mu2. Con el mismo ejemplo vamos a suponer otro plan de investigación. Tomamos una muestra aleatoria de 200 accidentes de los ocurridos durante los últimos 12 meses y los catalogamos según la tabla. En ese caso, el tamaño de muestra es fijo. Lo que tenemos es un muestreo multinomial con n igual 200 y parámetros pi11, pi12, pi21 y pi22. Si tiene un parámetro menos, solo 3 parámetros porque la suma debe dar 1, el Poisson tiene 4 parámetros, ¿no? Sin ninguna restricción. Otro plan. Supongamos que los registros de tráficos fatales se llevan en el juzgado, se registran en el juzgado, y los no fatales van con la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces,
Vamos a un sitio, tomamos una muestra de 100 registros fatales, vamos al otro sitio, tomamos una muestra de 100 registros no fatales. Ahora, nos gustaría aquí pensar de que tenemos muestreos de binomiales independientes, y sí lo tenemos, pero es un poco diferente en el sentido de que es muestreo de binomiales independientes por columna. En este caso, los totales por columna son fijos. Y hay un peligro cuando los totales por columna son fijos. Hay ciertos análisis que no se pueden hacer en el sentido de que aquí he fijado Y. He fijado la variable de respuesta y quiero ver cuál es la variable de explicación. Y eso es un poco peligroso a la hora de sacar conclusiones. No se puede hacer cualquier análisis. Hay ciertos análisis que se pueden hacer que los iremos estudiando, ¿no? Pero sí quería que en este caso se den cuenta de que lo que se ha fijado es Y. Porque estoy estudiando el efecto del cinturón de seguridad en accidentes y he cogido y he dicho aquí 100 que tuvieron fatales y 100 que no fueron fatales. Entonces estoy fijando y no realmente X, ¿no? Pero ahí tenemos los distintos tipos de muestreo. Ahora, en un experimento tradicional, estadístico, seleccionaríamos 200 sujetos al azar. Asignaríamos 100 al usar el cinturón de seguridad y 100 a no usarlo. Y ahora voy a obligar a los 200 a accidentarse. Claro, por eso es que estas pruebas las hacen a veces con muñecos, ¿no? Pero así sería un experimento estadístico hecho, ¿no? Lo que necesito es muestreo de binomiales independientes por fila. Ese sería el mejor escenario. Ninguno de los tres planes es este. Tuve planes donde no sabía de antemano cuántos iba a tener. Tuve planes donde sabía de antemano, pero solo fijaba el tamaño de muestra. Tuve planes donde fijaba las columnas. Este sería lo ideal. Planes donde fijamos la fila. Este es el mejor esquema desde el punto de vista estadístico, pero no es el mejor esquema desde el punto de vista ético. Y por eso es que en el campo médico se han estudiado más a fondo otros tipos de estudios. No le puedo decir, si yo ya voy descubriendo que el cinturón de seguridad le salva la vida, no le puedo decir no utilice el cinturón de seguridad o obligarlo a tener un accidente. No puedo coger para un estudio de cáncer y enfermar a propósito con el cáncer a los de una raza, un género, a los de una edad y a los de otro, porque no sería ético. A veces eso se hace en las ratas, pero no sería ético hacerlo en humanos, ¿no? Entonces, por eso es que se han diseñado distintos tipos de estudios, pero este sería el estudio ideal desde el punto de vista estadístico, pero en muchas situaciones médicas, y veremos algunos casos, no es ético, ¿no? Y los éticos son los que no son tan buenos desde el punto de vista estadístico, pero sí se hay análisis, ¿no? Un ejemplo de esto, un estudio que se hizo en 1950, en una época en que todavía no se conocían los efectos del cigarrillo en el cáncer, en la incidencia de cáncer del pulmón. Estamos hablando de Londres, una ciudad donde no solo había cigarrillo, había mucha industria en ese año, había smog en la ciudad, muy contaminada, y muchas cosas que pudieran haber causado el cáncer de pulmón. Entonces, se consideraron estos 20 hospitales 709 pacientes que tenían cáncer de pulmón. Y esto es un ejemplo de lo que se conoce como estudio de caso control. Para cada paciente se determinó si había sido fumador. La pregunta que se le hizo era para ver si había fumado al menos un cigarrillo diario por al menos un año. Se hicieron varias preguntas en este estudio para determinar eso, ¿no? Entonces, cada persona era catalogada como fumador o no fumador. Y además, por cada paciente de los de cáncer, se escogió otro paciente en el mismo hospital, pero que no tuviera cáncer, pero que fuera del mismo sexo y grupo de edad. Entonces se trató de hacer para cada paciente un paciente similar. Mismo hospital, mismo grupo de edad, grupos de edad de 5 años y mismo sexo.
para que se parezcan, por así decirlo. Pero la única diferencia era que no tenían cáncer. En este estudio, ¿qué se fijó? ¿El total de las filas o el total de las columnas? El total de las columnas. Se fijó cuántos tienen casos, cuántos son casos y cuántos son control. Cuántos tienen el cáncer y cuántos no. Y se observó a través del estudio, se hizo la encuesta, quiénes eran fumadores y quiénes no. Entonces, en este estudio se podría hablar de la distribución de ser fumador, dado que se tiene cáncer de pulmón. Pero no se podría hablar de la distribución de cáncer de pulmón, dado que es fumador, sin datos adicionales. Pero eso es lo que se tenía en este estudio, un estudio de caso control. Se quería estudiar el efecto de fumador en cáncer, de fumar en el cáncer de pulmón, pero así como está no permite estudiar eso. Lo que permite estudiar es la distribución de fumadores entre los que tienen cáncer de pulmón y los que no tienen cáncer de pulmón. Normalmente, la variable de respuesta sería tiene cáncer de pulmón. La variable explicativa ha sido fumador. Sin embargo, en este estudio la distribución de marginal de cáncer es fija por el esquema de muestreo. Es muestreo de binomiales independientes por columnas. La variable de respuesta es si el sujeto ha sido fumador o no. Ese es el caso de este estudio. Un estudio de caso control. Uno de los posibles tipos de estudio, ahí mismo vamos a ver otros tipos de estudios en un minuto. Pero sujetos fueron pareados, aunque no siempre se hace esto en todos los estudios de caso control. Cuando usted lee el paper del estudio, usted se puede dar cuenta si el estudio fue de caso control fue pareado o no fue pareado. En este caso el pareamiento se hizo por edad, por sexo y por hospital. La tentación que uno puede tener, y que de hecho la he visto usar, y veremos el peligro en un minuto también, es comparar los fumadores y los no fumadores en función de la proporción de cáncer al pulmón. Sacar proporciones de cáncer para cada caso fumador y no fumador, pero eso daría resultados no útiles para lo que se desea. Si estuviera al revés, la distribución condicional de cáncer dado fumador pudiera hacer eso, pero la tabla que tenemos no se pudiera usar para eso, aunque sí se puede usar para determinar la asociación, como veremos en otra clase. Este estudio no permite la distribución que quiero, la condicional de cáncer dado fumador, permite la reversa. ¿Ha sido fumador o no, dado que tiene cáncer? Si usted conoce el teorema de Bayes, pudiéramos nosotros calcular una probabilidad que queremos. Por ejemplo, tenemos aquí que la proporción de fumadores entre los casos con cáncer es del 97%. La proporción de fumadores entre los controles sin cáncer es 91%. Entonces sería la probabilidad de ser fumador dado que tiene cáncer y dado que no tiene. Bueno, serían probabilidades estimadas, porque no son las verdaderas probabilidades, estas son proporciones muestrales. Si supiéramos qué proporción de la población tiene cáncer de pulmón, entonces pudiéramos hallar la distribución o el valor de interés. Yo quiero saber la probabilidad de cáncer de pulmón dado que la persona fuma. Pero tengo la probabilidad de que fuma dado cáncer y de que fuma dado que no tiene cáncer. Con estas puedo usar el teorema de Bayes para poder calcular la probabilidad que quiero. Pero ¿qué pieza de información necesito? Probabilidad de cáncer al pulmón. Este estudio no reportaba la probabilidad de cáncer al pulmón. Esa información no estaba disponible. Entonces, no se podía calcular la que necesitábamos para este estudio, la probabilidad de cáncer dado fumar. Y es peligroso en un estudio hacer la conclusión usando los datos de la manera al revés. Y quisiera poner otro ejemplo de muestra, que este es un ejemplo que me pasó a mí en el sentido de que vino un estudiante de maestría, una maestría que tenemos acá de seguridad laboral. Hizo una especie de estudio de caso control. Esos son comunes en medicina, ¿no? Pero pueden llevar a conclusiones erróneas. ¿Qué hizo este estudiante? Ella trajo información de 87 accidentes de una empresa. Los números no los recordaba bien porque me los mostró, pero son aproximados, ¿no? Da más o menos lo que le pasaba a ella. 87 accidentes en una empresa.
65 de esos accidentes les había ocurrido a personas mayores a 35 años. Casi tres cuartas partes. 22 eran menores de 35 años. Es decir, la cuarta parte. Entonces, ella me vino a decir que quería utilizar estos datos para justificar el despido de todos los trabajadores mayores a 35 años porque ellos tienen más accidentes. Esa fue su conclusión viendo estos datos. ¿Sabes que los accidentes están ocurriendo en la gente mayor? Despidamos a todos los mayores y quedémonos con los menores. Ella estaba mostrando la probabilidad de ser mayor a 35 años, dado que tenía accidente. Las probabilidades en los casos, por así decirlo. Pero para tomar la decisión que ella quería tomar, tenía que basarse en que si realmente los mayores tienen más accidentes o no. Porque a veces pudiera reflejar este alto porcentaje de aquí, 75%, otra cosa. ¿Qué reflejaba? Yo le pedí, porque ella quería saber si había significancia estadística para despedir a las personas, ¿no? Yo le pedí más información. La conclusión que había llegado, los empleados más jóvenes tienen menos accidentes, a votarlos. ¿Qué había de malo? Primero, estamos hablando aquí de la proporción de jóvenes dado que ha tenido accidentes. La empresa tenía 397 empleados. Algo así, 390 y pico, pero vamos a suponer 397. 337 de los 397 empleados eran mayores que 35 años. 60 eran menores que 35 años. Es decir, la empresa había contratado recientemente habían personas jóvenes, pero tenía más personas de mayor edad, ¿no? Entonces, hay bastantes empleados mayores que 35 años. Una muestra aleatoria de empleados se espera que siempre hayan más mayores que menores. De hecho, si vemos los accidentes, de entre los 60 jóvenes, 22 tuvieron accidentes. Es el 37.7%. De entre los 337 mayores, 65 tuvieron accidentes. 19.3%. Es decir, la proporción de entre los jóvenes los que tuvieron accidentes era casi el doble de los mayores que tuvieron accidentes. Entonces, note cómo el ver esto de acá, y digo esto porque lo he visto vez tras vez, lo he visto en reportajes, en el periódico, en televisión, y a veces lo he visto en papers. Quizás no se lo ve tanto en los papers de ahora porque ya el proceso de referís y todo eso ayuda, pero en papers de antes a veces se veía este tipo de cosas, y aún he visto colegas que tratan de concluir basados en esto, ¿no? De 87 accidentes, 65. La mayoría eran mayores, pocos menores. ¿Sabes qué? Los mayores son los que tienen accidentes. Pero aquí se ve claramente que son los jóvenes, por la falta de experiencia, los que estaban teniendo los accidentes. Los mayores no tenían tantos. O sea, había accidentes entre los mayores, ¿no? Pero el porcentaje era mucho menor. Porque estaba viendo al revés. Estaba viendo jóvenes dado que tienen accidente y no accidente dado que son jóvenes. O accidentes dado que son mayores. Una bonita advertencia ahí, ¿no? Entonces, terminemos con la última parte, tipos de estudio. Un poco inspirado en este asunto de los tipos de muestreo. Suponga que tomamos una muestra de adolescentes y después de 60 años observamos las tasas de cáncer al pulmón de los fumadores y los no fumadores. Este tipo de estudios se llaman estudios prospectivos. Vamos a hacer un estudio y vamos a observar en el futuro lo que va a ocurrir. Ensayos clínicos, que serían los diseños experimentales, este es lo que dan los mejores resultados. El investigador asigna al azar a los que serán fumadores y los no fumadores. Es decir, ok, venga muchachos, ustedes van a fumar, ustedes no van a fumar nunca en su vida. Ustedes se van a fumar una cajetilla diaria por un año, o por 2 años, o lo que sea. Un cigarrillo diario, una cajetilla. Entonces yo mismo designo al investigador quién es fumador y quién no es fumador. Si yo tengo una sospecha que los fumadores
desarrollan cáncer al pulmón, no sería ético hacer eso. Pero eso es un ensayo clínico. Un estudio de cohorte también es un estudio prospectivo, pero en ese cada individuo decide si se hace o no un fumador. Este es más ético, en el sentido de que ya no le impongo yo una condición que le pueda hacer daño, él mismo lo decide. Sin embargo, puede tener problemas. Puede que su decisión de hacerse fumador dependa de su condición social, dependa de malas costumbres que tienen los padres. Y a lo mejor esas otras malas costumbres lo hacen más susceptibles al cáncer, a cualquier tipo de cáncer, incluido el cáncer de pulmón. Y ese tipo de cosas, cuando yo los asigno al azar, se lavan, se pierden. Pero cuando no los asigno al azar, ese tipo de efectos se pueden confundir. Pueden haber otras variables que afecten el estudio y de las que yo realmente no pueda controlar. Ambos estudios son prospectivos. Los estudios prospectivos, sin embargo, normalmente condicionan en los totales los niveles de X. Por ejemplo, en los ensayos clínicos, mucha gente decide si va a fumar o no. Jóvenes su vida, usualmente en la adolescencia. Los puedo coger a los 20 años, ya sé quiénes son fumadores y quiénes no, y observarlos por unos años hasta ver quiénes desarrollan cáncer al pulmón y quiénes no. ¿Ok? En este caso, los estudios prospectivos consideran cada fila como una muestra multinomial de Y con J niveles. Se pueden, digamos, sacar Y dado X, pero en el caso de los de cohorte se puede confundir el efecto de X con variables no observadas o no controladas. Otros tipos de estudios transversales, muestra aleatoria de personas es clasificada según si han sido fumadores o si tienen cáncer de pulmón o no. Aquí no hago un seguimiento a sujetos, sino que tomo una figura, una fotografía de lo que está ocurriendo en un tiempo fijo. Usualmente, lo único que se condiciona aquí es el tamaño de muestra total. Estudios de caso control, como el que hablamos. Si tiene un número de personas con cáncer, se clasifica según si son o no fumadores. Claro, este es cáncer al pulmón. Podemos hablar de otra condición médica y de otro posible factor de incidencia. Se toman muestras de sujetos sin cáncer y se clasifica de forma similar. Usualmente, no siempre, las muestras de sujetos sin cáncer se las toma de tal manera que cada sujeto se paree con alguno de los que tienen cáncer, por algunas características, sexo, edad, etc. Esos son los estudios de caso control. Si no se los trata con cuidado, se pueden hacer conclusiones erróneas. Hay ciertas cosas que sí se pueden hacer, pero ya veremos cuáles. Tenemos también la diferencia entre estudio observacional y estudio experimental. Los ensayos clínicos son estudios experimentales, mientras que los estudios de cohorte transversales, caso control, son estudios observacionales. Los estudios experimentales eliminan los sesgos por la aleatorización que hacen, permiten establecer causa y efecto, y aquí quizás debería haber aumentado también un problema que tienen, es que pueden ser poco éticos. No éticos en el sentido desde el punto de vista estadístico, éticos desde el punto de vista médico, ¿no? Los estudios observacionales son más éticos, no interfieren en las decisiones de cada grupo. Sin embargo, tienen estos problemas de que no se puede establecer causa y efecto. No se puede concluir una conexión causal, simplemente se puede establecer asociaciones, pero no es correcto establecer una relación causa y efecto a partir de una asociación. Cuando veamos las tablas de 3 vías, que veremos pronto, lo que es tablas estratificadas, veremos un ejemplo de esto, ¿no? Que uno puede tener completamente la conclusión incorrecta en estudios observacionales. Y ahí veremos por qué, ¿no? Pero todo esto lo haremos con ejemplos. Y vamos a ver qué puede suceder, ¿no? En un estudio observacional. Este estudio observacional no es reciente, es hace tiempo. Si una muestra de personas solteras se notó que tiene mayor probabilidad de ser miembro de Facebook. Y quizás en una muestra, ¿no? Las personas solteras eran más probables que tuvieran Facebook. Quizás se pudiera concluir, bueno, que el estado civil incluye en la probabilidad de tener Facebook. Sin embargo, hay otras variables que afectan tanto el estado civil como la membresía de Facebook. Al menos en el tiempo que se hizo este estudio, una de las variables era la edad. Hoy día creo que
me he dado cuenta que las personas mayores usaban más Facebook. Pero hace unos años atrás, los jóvenes usaban más Facebook. Y en esa época, las personas más jóvenes tenían mayor probabilidad de ser miembros de Facebook. Y también las personas más jóvenes tenían mayor probabilidad de estar solteras. Entonces, pudiera ser que no haya realmente un efecto de estado civil en la membresía de Facebook. Si el estudio no controla la edad, podría concluir erróneamente que el estado civil afecta a la membresía de Facebook. Entonces, pudiéramos llegar a conclusiones erróneas. Bien, con eso concluimos la clase de hoy, que sé que ha sido un poco larga. Una de las más largas y las siguientes son un poquito más cortas, pero y vamos a ver más de estadísticas descriptivas que se puede hacer con tablas de contingencia. Ya hablaremos más de los gráficos y ciertas cosas que nos ayudan a medir la dependencia y la independencia entre variables. ¿Ok? Por ahora lo dejamos ahí. Muchas gracias. Que pasen bien.